Recalco, personalmente ha sido una tremenda bendición poder estudiar tanto el Evangelio de Juan como la carta a los romanos de esta manera. Es lo que los teólogos llaman un estudio exegético, hacer una exégesis. Es poder ir versículo por versículo entendiendo cuál es el significado de cada palabra. Obviamente en este caso no estaremos yendo a cada palabra, sino posiblemente cada versículo. Sin embargo, hay palabras claves que en algún momento están repetidas o palabras que son sinónimos, unas palabras que son con diferente escritura pero igual significado, y que lo que el Señor está tratando de decir en su santa palabra es que pongamos atención a lo que está escrito. Es como cuando Jesús en varias ocasiones expresaba y decía, en verdad os digo. Esa era una expresión judía para recalcar algo. Es como cuando usted escribe algo o lee algún documento y el documento está escrito, hermano, usted mira las letras que están así, pero de repente mira unas letras que están marcadas o subrayadas. Nosotros sabemos que esto está así, aunque el resto del documento esté igual. Esto está así porque es importante y el que escribió quiso hacer un énfasis. Y cuando se habla o cuando el Señor hablaba y decía, de cierto os digo, era la manera de poder enfatizar algo. En este pasaje que leímos entonces, vamos a encontrar a lo menos dos palabras que son importantísimas en esto. Pero lo primero que tenemos que comprender, como les decía yo el día viernes pasado, es que el libro de Apocalipsis, el cometido principal no es hablar de los 4 jinetes, de los 4 caballos, ni de las 7 copas, ni de los 7 sellos, ni siquiera aún del anticristo, del dragón, sino que la intención de Apocalipsis es revelar, poder dar a conocer lo que es la persona de Jesús exaltado y glorificado. Estoy convencidísimo y por eso le decía yo, para mí personalmente fue una bendición poder leer de esta o estudiar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos presenta la divinidad de Jesucristo. Y conforme más conocemos a Dios, de una u otra manera lo vamos a amar más, y si ese amor es genuino lo vamos a servir más, vamos a honrarlo más, vamos a querer agradarlo más. Mientras más lo conocemos, mientras conocemos su amor, su poder. Estoy leyendo, varios libros, pero uno de ellos muy importante, creo yo, para la vida de cada, no solamente predicador, sino también líder. Se llama La Santidad de Dios. Hay varios libros con ese título, pero de R.C. Sproul, The Holiness of God, donde marca realmente uno de los atributos más maravillosos del Señor y únicos del Señor es que Él es santo. Si nosotros conocemos los atributos de Dios, vamos a tener algo dentro de nosotros que nos hará amarle más, aún aunque Él no necesita ser defendido, pero en algún momento a poder defender nuestra fe, porque la fe habla de la persona de Cristo. Si la iglesia del principio no hubiera conocido a Jesús como lo conoció, no hubieran sido capaces de dar su vida por la causa del Evangelio. Ese es uno de los testimonios más maravillosos de que la fe que usted y yo tenemos es una fe real, hermano.
Gente que dio su vida y no le importó los sufrimientos hasta ser desposeídos de todo y en algunos casos torturados por causa de esa fe. Leamos el capítulo 11 de Hebreos. O si alguien quiere ser más profundo a eso, lea lo que los maestros de discipulados leyeron no el año pasado, sino en el antepasado, un libro que es sumamente importante para todo aquel que quiera conocer la historia de la iglesia, que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Una realidad histórica documentada de gente que fue perseguida, y no tengo ningún temor de decirlo, en su gran mayoría por la Iglesia Católica Romana. Si no hubieran estado convencidos de la realidad de que Jesucristo no era un maestro, sino que era Dios mismo, no hubieran podido tener esa valentía que tuvieron por la fe. Vivimos tiempos difíciles, se lo tengo que recordar. Cuando uno piensa que ya no van a haber más guerras, mire, ahorita estamos al punto de guerra con el Medio Oriente una vez más. Todos nos deseamos feliz año, ¿verdad? Yo creo que ninguno le dijo, te deseo un mal año. Porque es el deseo. Pero escatológicamente las cosas no van para mejor, hermano. Van a haber divisiones aún religiosas en pro de la fe. Cabalmente hoy estaba leyendo un artículo que una de las iglesias más grandes, que es la iglesia metodista, fundada por John Wesley, un hombre que predicó a caballo miles de millas y dio cientos de miles de sermones, está en una división porque una parte de ella defiende el ordenamiento de ministros homosexuales y lesbianas. Están de acuerdo con el casamiento, el matrimonio de personas del mismo sexo. Y otra parte no, y están en una división grande sobre eso. Una de las instituciones religiosas de mayor trayectoria, que es básicamente la única que quedaba sin una mayor división, hoy está siendo quebrada por eso. La verdad, en algún momento, si la verdad nos divide, es una buena división. Es una realidad. Y los tiempos se ponen difíciles, estamos en el incremento del misterio de la iniquidad, que es realmente el misterio de la maldad encarnada, que su revelación máxima va a ser con la persona del anticristo en contra de Cristo, o falso Cristo podría entender. Pero volviendo entonces al principio de lo que el libro de Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. El Señor en su ministerio terrenal, cuando estuvo acá en la tierra, el verbo de vida, la palabra, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Se encarnó. Cuando el Señor estaba encarnado, o sea, como hombre, when Jesus, or the word became man, became flesh, cuando se hizo hombre, en su ministerio terrenal, a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver hasta cierto punto una revelación de lo que era la palabra, de lo que era la esencia de Dios. Jesús mismo dijo, cuando le decían los religiosos, muéstranos al Padre y creeremos, él decía, el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Él estaba revelando aspectos del Padre a la humanidad. Y solamente en el Evangelio de Juan, mire, solo en el Evangelio de Juan, porque por causa del tiempo tenemos que ser así, podemos ver palabras, pero no meramente palabras, expresiones que Jesús dijo, en las cuales él reveló lo que era. No era meramente un hombre. Rápidamente le voy a leer. Usted las sabe, usted las ha leído o las ha escuchado. Solamente le recalco en el Evangelio de Juan.
Juan 6:48 dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. 8:23 y 24 dijo, yo soy de arriba, no soy de este mundo. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Estaba revelándose él. Vea, soy el pan de vida, soy la luz del mundo, soy de arriba. 8:58 dijo, antes que Abraham naciera yo soy. Abraham había nacido cientos de años atrás y él dice, antes que Abraham naciera yo soy. Es decir, él estaba revelando su esencia solo en el Evangelio de Juan. 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. No tuvo ninguna pena ni problema en decirlo porque era una verdad. Es como lo que yo he dicho siempre, hermano, cuando alguien tiene una experiencia real con Dios, no anda queriendo convencer a la gente. Créame. Con que usted sepa que es real, usted lo dice. Que le crean o no le crean, ese es algo que no va a afectar la experiencia, la realidad que usted ha tenido. Y el Señor sabía lo que era. Dice, antes de Abraham yo soy. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El 17 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ve más adelante que él dice, si otros entran por otro lado son ladrones y salteadores, pero yo soy la puerta de las ovejas. El 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El 10:36 dice, yo soy el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, el Hijo de Dios. Los judíos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo ahí, se estaba refiriendo a que él era el Mesías. El 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice esta frase que sella esta expresión, dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Ve esa expresión maravillosa que es, hermano? Una ley del universo, el que cree en él, dice, aunque muera, vivirá. Yo he dicho esto, es muy distinto oficiar un funeral de alguien que a uno le queda sus dudas, si hizo a Jesús su Señor o no. No digo que no lo haya hecho, porque quién sabe, ¿verdad? En el momento de la angustia y de la agonía, posiblemente alguien lo haya hecho. Por eso tenemos que hablar la palabra. Pero si no dio testimonio de eso, pues solo Dios sabrá. Pero es muy distinto oficiar un funeral a un tipo de persona, en ese caso, que a otra persona que dio frutos de que Jesús era su Señor. Con toda seguridad uno puede decir, no está muerto, vive. El Señor, a través de Pablo, dice, ausente en el cuerpo, presente con el Señor. No hay tal de purgatorio, eso es antibíblico totalmente. No hay tal de que allá me van a componer, hermano. Ausente, presente con el Señor. Mientras hay vida, dice Eclesiastés, hay esperanza. Se acabó la vida, sorry for you. Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Solo en el Evangelio de Juan, 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y declara esta frase diciendo, nadie, no one, nobody comes to the Father but through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. Declaraciones de valentía. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. 15:1, yo soy la vid verdadera. 18:6. Y cuando él les dijo, y me puse esto porque me gustó. Cuando está en el huerto del Getsemaní, llegan ellos a prenderlo, Judas, con todos los religiosos, y un grupo de cientos de personas. Porque fíjese que realmente, cuando uno mira, eran cientos de personas los que iban a prender al Señor. Llegaron, el 18:6 de Juan dice, y cuando él les dijo, yo soy, eso fue lo único que dijo. Yo soy, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Es como que hubiera habido una onda de poder cuando él simplemente dijo, yo soy. Porque esa era la identificación que Dios Padre le había dado a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le preguntó, voy a ir a Egipto,
pero ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Él dice, el yo soy. El pueblo de Israel, los religiosos, sabían muy bien que la expresión yo soy era exclusiva de la divinidad. Y él dice, yo soy, y es como que hubiera hecho una reverberancia de todo. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Como que todo eso se hubiera juntado y hacen una onda de poder y todos retroceden y caen. Mire cómo es de necio el ser humano. Y con esto yo no me excluyo, porque al ver todo esto me doy cuenta de lo vil que soy. Cómo es de necio el ser humano, que yo pienso, creo que esa era quizás la última oportunidad de misericordia que el Señor le estaba dando, como diciendo, dese en cuenta que no soy cualquier hombre. No sé si algunos ahí reflexionaron y dijeron, wow, esto no es normal, ¿verdad? Mejor que se metan otros si yo me voy, o si a pesar de eso, todavía siguieron. Me inclino a pensar que la gran mayoría siguió. Porque muchos que tendían palmas unos días antes y le decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, 2 días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Porque habían sido muchos sobornados. Y porque el hombre, el ser humano así es. Entonces vea usted que el Señor solo en el Evangelio de Juan revela muchas cosas que son importantes. Pero eso fue en su ministerio terrenal, donde él tenía hambre, tenía sueño, se cansaba, donde en algún momento, hermano, podemos ver su humanidad, porque se hizo humano, se despojó de lo divino. Y en medio de esa experiencia humana, él revela lo que es. Pero ahora en Apocalipsis, que Apocalipsis viene del griego apocalipto, es la revelación de Jesucristo. Y fíjese que esta palabra en el griego significa descubrir algo que está cubierto. Básicamente eso es. Y he dicho este ejemplo antes, lo va a oír de mí una vez más. Aquellos que vivimos ya décadas atrás, cuando usábamos las cámaras con rollo, ¿sabe usted que no era como ahora, que usted y yo nos tomamos cientos de fotos, ¿verdad? Y la que no sirve, pues la borra, inmediatamente la puede ver. Antes había que esperar un tiempo, esperando que uno pudiera haber salido bien. Luego pasaron aquellas cámaras instantáneas, ¿se recuerda usted de esas? Polaroid, ¿verdad? Las tomaba, salía ahí y comenzaba uno a darle aire. Mientras más aire, más rápido comenzaba a ver. Era lo más cercano que uno tenía eso y era caro. El rollo era carísimo, ¿verdad? Pero se estaba revelando lo que había capturado el lente de la cámara. Eso es lo que quiere decir revelación. Sacar a luz, dar a conocer algo que está oculto. El Verbo se hizo oculto en su humanidad. Lucas capítulo 2, verso 30 y 32, podemos ver algunos ejemplos sobre esta palabra importante. Cuando el Señor estaba pequeño y lo fueron a presentar al templo, había un hombre llamado Simón, sacerdote, que estaba oficiando en el templo. Y cuando mira al bebé pequeño, dice en el verso 30 de Lucas 2, viendo a un niño, él sin duda alguna tuvo una visión celestial, se le abrieron los ojos espirituales y dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Exactamente ahí estaba dando todo el misterio del evangelio. En un bebé, él lo pudo ver. Pudo ver lo que otros no veían. Pudo tener revelación este hombre. Pudo ver lo que estaba oculto en el cuerpecito de un bebé. Romanos 8:19 dice que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.
¿Cuál es la creación? Todo. Plantas, árboles, aves, peces, mamíferos, ovíparos. Hermano, la creación entera. El anhelo profundo de la creación es esperar la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usted y yo, los elegidos, los que hemos nacido de nuevo. Cuando seamos transformados y lo que está dentro que el Señor ha depositado, que es su espíritu, salga y este cuerpo sea transformado. Dice que el anhelo de la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. That is an eternal truth. Es una verdad eterna, hermano. No se preocupe por los achaques, no se preocupe por el envejecimiento. Tampoco seamos tan descuidados, ¿verdad? Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Ser responsables con el templo de Dios. Pero por más que uno se cuide, esto es algo que no tiene un stop. Lo que está dentro es glorioso, lo que Dios ha depositado dentro de nosotros es glorioso, hermano. Si pudiéramos tener la revelación de lo que realmente tenemos de parte de Dios, dicen allá en mi pueblo, otro gallo nos cantara, dando a conocer que seríamos más cuidadosos, más diligentes en preservar nuestra vida en santidad y en obediencia. 1 Corintios 1:7 dice, de manera que nada os falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a la iglesia y dice, sé que están bendecidos con dones, pero ese es un proceso para que esperen ustedes el anhelo que todos tenemos, la revelación del Señor Jesucristo. Está hablando exactamente lo que va a suceder, porque todavía no ha sucedido, en un futuro muy cercano, cuando el Señor sea revelado. Usted sabe que cuando el Señor venga por su iglesia, la palabra de Dios dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo más maravilloso. Eso es más maravilloso que cualquier don. Eso es más maravilloso que cualquier bendición, hermano. Eso es lo más maravilloso que pueda haber cuando este cuerpo de bajeza sea transformado. Y Pablo les habla y le dice, esperen la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Curiosamente, fíjese que estaba viendo yo que Corintios 1:7 habla. Primera de Pedro 1:7. Segunda Tesalonicenses 1:7. No sé si hay alguna coincidencia ahí bíblica, ¿verdad? Pero así es. Primera Pedro 1:7 dice, que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulte en alabanza y gloria en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo y la iglesia del principio hablaban de ese momento cuando el Señor va a ser revelado. Era parte de la doctrina cristiana, la revelación de Jesucristo. Al estudiar esto, estaba viendo alguna estadística que en unos años atrás, hace mucho tiempo, se reunieron muchos líderes evangélicos norteamericanos, hermano, y en esa reunión masiva parece que era alrededor del 70% consideraban que no tenía importancia fuerte el poder hablar acerca de la segunda venida del Señor. A veces, hermano, la iglesia como organización social cae en tantas cosas que realmente en la mente de Dios no son tan importantes como lo que es poder estar bien firmes en lo que es la doctrina bíblica. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice sobre este mismo principio, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Es decir, que la iglesia del principio tenía esa esperanza, vivía en esa esperanza de la venida del Señor, que el Señor fuera revelado, ya no como se había revelado mientras estuvo encarnado, sino que fuera revelado glorioso. Lo más cercano que tuvieron a esa revelación fue cuando en el libro de Marcos se relata, bueno, en los otros evangelios también, de que el Señor
Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte, lo que se conoce el monte de la transfiguración, y delante de ellos comenzó a transfigurarse, comenzó a irradiar luz. Y comienza a tener una conversación con Moisés y con Elías, dos hombres que estaban ya en la otra dimensión, hablando de esto en el paraíso, en el cielo. Hermano, Pedro, Jacobo y Juan estaban tan, afectados positivamente sobre esto. El Señor se los había dicho. Les había dicho anteriormente, de cierto les digo que muchos de ustedes no van a ver muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y se estaba refiriendo a esa situación, a esa manifestación. Ellos lo vieron. Por eso Pedro habla y dice, lo que escribimos somos testigos oculares de su gloria. We saw him. Lo vimos. Por eso fueron capaces de dar su vida. Pedro, históricamente el relato dice que rehusó que lo crucificaran como su maestro. Dijo, crucifíqueme boca abajo porque no soy digno ni siquiera de tener la muerte que él tuvo. Estaba tan convencido de eso. Y eso solo lo convence una genuina fe. No una emoción, no un estremecimiento emocional, no, una genuina fe sobre la realidad de Dios. En este caso, la iglesia del principio tenía esa esperanza. Obviamente la iglesia del principio tenía un sufrimiento que nosotros ni nos imaginamos. Aquí pues, en esta parte del hemisferio. A veces nos olvidamos tanto de tener esa esperanza de que haya ese cambio glorioso porque todo está bien. Y está por demás decir algo que usted ya sabe. Cuando nos está llevando la fregada, dicen en mi pueblo, cuando nos llueve sobre mojado, cuando estamos con problemas o con retos, ahí vamos a buscar a Dios. Oh, pero cuando todo está bien, ¿qué nos vamos a acordar del cielo? Si nuestro corazón se inclina más que todas las cosas de esta tierra. Pero cuando la iglesia está sufrida, fíjense que los más grandes avivamientos que se han dado en la historia de todos los pueblos han sido bajo sufrimientos sociales, políticos. No me malinterprete esto, por favor, porque no quiero ser malinterpretado ni poner en usted una mentalidad de no superación. No, hermano. Tenemos que hacer lo que nos venga en mano y la Biblia lo dice. Pero nuestro corazón no tiene que estar en las cosas de esta tierra. Nuestro corazón no tiene que estar acá. Cada día recordémonoslo. Y la iglesia del principio recibía esos mensajes de parte de los apóstoles, de los líderes, de los ancianos, porque anhelaban realmente poder ver esa manifestación. Entonces cuando leemos en Apocalipsis está hablando de que comienza la revelación de Jesucristo, pero ya en otra dimensión, una dimensión gloriosa. Por eso lo vamos a ver en una dimensión gloriosa en el libro de Apocalipsis. Dice que fue la revelación que Dios le dio, lo que leímos en el capítulo número 1. Dios sin duda alguna le dio esta revelación, le reveló a Jesucristo, al Hijo, lo que iba a pasar, lo glorioso que él iba a ver, sin duda alguna, o posiblemente como una recompensa a su obediencia y a su sometimiento. Que queda testimonio de esto en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Le leo y dice, hablando del sometimiento y de la obediencia de Cristo, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ve esta frase, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Se humilló hasta lo más bajo, Dios le exaltó hasta lo más alto. Y por eso le revela,
por tu humillación, este es el lugar que vas a alcanzar. También dice lo que leímos, que esta revelación fue para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso es muy importante. Las cosas que deben suceder pronto. Y esto lo dijo hace 2000 años, un poco más. Pero es la palabra y tengo que escribir esta palabra. Cosas que deben suceder pronto. Soon. La palabra pronto señala algo inminente, algo que puede pasar en un momento, de un momento a otro. Fíjese que en Apocalipsis 2:5 vamos a ver algunos versos donde nos da una idea a qué se refiere esta palabra. Cuando el Señor está hablando a la iglesia de Éfeso, le dice en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Vea la frase, si no vendré a ti. Eso es como un tipo de amenaza, como una situación donde está alerta y actúa ya, porque si no, yo voy a tomar una acción en contra de. Es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. En el 2:16, cuando se está dirigiendo a la iglesia de Pérgamo, le dice, por tanto arrepiéntete, y la clave aquí es arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de actitud. Cambia tu actitud. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Pérgamo, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, hablando sobre unos que estaban mal en esa iglesia. El 11:14 de Apocalipsis dice, el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. En el 22:12 de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, está hablando el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sobre eso, uno de estos domingos, meditábamos en la palabra, que el juicio de Dios, que es algo real y que no sabemos cuándo nos vaya a tocar, porque así como puede ser que el Señor vaya a revelarse en este año o esta década, también no tenemos asegurada la vida. Unos días atrás estaba yo en casa de unas personas, unos hermanos, y un vecino, más que vecino, inquilino. Lo vi el día que estábamos ahí y 2 días después, mi esposa me informa a que no sabes qué, me acaba de llamar fulano de tal, que el inquilino se murió. Parece que de un ataque. De la noche a la mañana se fue. Hermano, hay 2 maneras. El Señor dijo que iba a venir pronto. Cuando venga, vamos a ser llamados a juicio. Y la segunda, no sabemos cuándo sacan nuestro número. En ese caso. La palabra que se marca es arrepintámonos, es para todos nosotros. ¿Usted conoce cómo está? Yo conozco cómo está, sé las cosas buenas que puedo tener y las muchas malas que puedo tener. Y lo mismo, lo que el Señor dice a la iglesia en general es arrepiéntete. Cambia esa actitud. Porque vengo pronto. Es como una palabra de inminencia que puede ser en cualquier momento. Es como cuando el Espíritu Santo llegó, que vemos en Hechos 2, que dice, de repente cayó del cielo o vino del cielo como una ráfaga. Yo he dicho esto siempre. De repente es distinto a de la nada. A veces la gente dice, ay, de la nada, fíjese que me está pasando lo que me está pasando. No. Todo tiene una causa. Nos está pasando lo que nos está pasando porque es la consecuencia de algo que creímos que nunca nos iba a pasar, pero nos pasó. De repente nos pasó cuando menos lo esperábamos, porque es lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De repente es muy distinto a de la nada.
Nada pasa de la nada. En este caso el Señor dice, vengo pronto. Y lo sigue diciendo hoy, hermanos. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El versículo sigue diciendo que Juan recibió, dice, las cosas que deben suceder pronto. Estoy leyendo el versículo 1. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. En otras palabras, Juan comienza a escribir. La traducción lenguaje actual, le voy a leer, lo dice de esta manera. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. En otras palabras, Juan en esa isla donde él estaba exiliado, porque la historia dice que lo hirvieron o lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y no se murió. Dios lo preserva. Entonces, como Domiciano, que era el emperador en turno, no lo pudo hacer, dije, entonces exílenlo, y lo mandaron a picar piedra a Patmos. Y estando ahí tiene la revelación de Apocalipsis, que le es dada de parte de Dios por medio de un ángel. Eso es lo que pasó. Y un ángel se lo revela a Juan. Y el versículo 3, que es maravilloso, dice, bienaventurado. Bienaventurado es completo, o lo que se conoce como 3 veces dichoso. Dichoso en cuerpo, si usted quiere, dichoso en alma, dichoso en espíritu, completo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Y una vez más, ¿qué dice? ¿Cómo termina eso? El versículo 3, ¿cómo termina? El tiempo está cerca. Solo en estos 3 versículos podemos ver el énfasis de esta expresión. No son iguales, pero son sinónimos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Hey, esto es cierto. El tiempo está cerca. Vengo pronto. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que otorga una bendición a quien lo lee, escucha y responde con una actitud de obediencia. Fíjese que esto se recalca al final del libro, es maravilloso. Porque si usted mira conmigo, y si no yo se lo leo en el capítulo 22 de Apocalipsis, del versículo 6 al versículo 10, dice, y me dijo, está hablando Juan, o escribe Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Porque quien se las entregó, se las reveló, fue un ángel. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, una vez más, porque el tiempo está cerca. Cuando habla no selles es porque usted va a ver, por ejemplo, hay pasajes en el libro de Daniel que han sido sellados para el tiempo del fin. En otras palabras, no hay una explicación sobre eso, quedan como un misterio. Sin embargo, Apocalipsis nos motiva a leerlo, nos motiva a estudiarlo, nos motiva a hablarlo. Ante todas las cosas, a poner en práctica lo que estamos viendo. Y si podríamos concluir la lección esta noche es,
tenemos que reconocer que nos está diciendo al principio del libro que el tiempo está cerca. Ese es el mensaje de hoy. Hermanos, el tiempo está cerca. Ahora, la realidad es que aunque el tiempo esté cerca en nuestra cronología del reloj que cuenta horas, minutos, segundos, días, semanas, meses, años, décadas, milenios. La realidad es que aunque el tiempo esté cerca en nuestra cronología, pareciera que se tarda tanto que la gente o el mundo cuestiona, y no solamente el mundo. Le decía yo, por ejemplo, de esta conferencia de hombres religiosos, pastores y líderes, que la mayoría decía, no, eso no es algo necesario, no es algo tan importante. Pareciera que la gente, aún la gente religiosa, cuestiona si realmente estas cosas sucederán. Y yo sigo creyendo que nos está pasando, espero que nosotros no, ese ejemplo de la rana en agua caliente, donde le han metido agua fría y le han subido la llama poco a poco, y se está calentando, y nos estamos cocinando con el mundo sin darnos cuenta. Mateo 24, del 36 al 39 dice, hablando sobre la realidad de la inminencia. ¿Qué quiere decir inminencia? Algo que va a suceder. Y sabe que la Biblia dice que va a suceder pronto porque el tiempo está cerca. Dice Mateo 24, 36, pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la venida del Hijo del Hombre se inaugura con el rapto o el arrebatamiento, como quiera que quiera llamarle. Ahí se inaugura todos esos acontecimientos que se conocen como la venida del Hijo del Hombre. Dice que va a ser como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué está diciendo? Como dice en inglés, business as usual. O sea, la gente estaba llevando su vida como siempre. Como siempre. Si uno está en la sintonía real del tiempo que está viviendo, la conducta de uno cambiaría. Pero cuando mi vida, y le digo, por ejemplo, uno de los mensajes que pudimos decir el año pasado que a mí me ha llegado más a mi corazón, es que tenemos tres cosas: tiempo, talentos o habilidades y recursos. Le rogaría que me aceptara este consejo, que este año usted sea muy selectivo con su tiempo, sus habilidades y sus recursos. Hermano, no gaste tiempo en estupideces del internet. No gaste tiempo en programas que solamente llenan su mente de basura. Hay muchísima información que es importante. Ante todo, la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Memorice aunque sea poco. Pero haga lo que tenga que hacer, hermano, porque el tiempo está cerca y la inminencia de todo esto, el día del Señor, es pronto. Dice que así como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Imagino qué pensaron estos. Oh, se cansó Noé mucha. Ya el viejo se cansó, se metió al arca. Qué bueno que se metió. Hasta que comenzaron a sentir algo raro que caía del cielo. Y se abrieron las fuentes de los cielos y comenzó el diluvio. Segunda de Pedro 3 y 4 dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días, y ya estamos en los últimos días, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. La mentalidad humana contra la mentalidad divina. El mensaje humano contra el mensaje divino. Y el mensaje divino me dice que pronto van a pasar las cosas y el tiempo está cerca. Termino con esto. En Lucas 18 hay una parábola. ¿Se recuerda usted de la parábola de aquella viuda que iba con un juez malo y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia? Y al fin lo cansó y el juez le hizo justicia. El Señor termina esa parábola con este versículo 18 que dice: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, termina con una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y la parábola el Señor la dijo para que oraran en todo tiempo y no desfallecieran. Porque así como importante es estudiar la palabra, así es importante que tengamos un tiempo diario de oración y de búsqueda para poder ser tenidos por dignos de escapar de todos estos acontecimientos que vendrán. Con el favor de Dios seguimos el próximo viernes. Padre, te doy gracias esta noche, porque estoy convencido que en tu fidelidad tú siempre nos permites poder meditar en tu palabra y reflexionar. Es como una lámpara que nos alumbra lo que está por venir.